Ok, vamos a continuar con la clase y comenzamos entonces con los tipos de fuerza de roce. Vamos a conseguir dos tipos de fuerza de roce. El primero se conoce como fuerza de roce estático y es aquel que actúa cuando no existe movimiento entre las fuerzas en contacto. Y para calcular la fuerza de roce estático se utiliza la siguiente fórmula, donde este mu sub s es el coeficiente de roce estático y va a depender de la superficie en que esté en contacto el objeto. Y la normal, que sabemos que se simboliza con la letra N, ya sabemos que es perpendicular o va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué significa que exista esta fuerza de roce? Que el objeto no se va a mover. Por ejemplo, tenemos acá un chico aplicándole una fuerza a esta roca, pero esta no logra moverse. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es menor a la fuerza de roce que está entre la superficie, y entonces eso es lo que permite que el objeto no se mueva y trabajemos entonces o se mencione que en este caso vamos a tener entonces una fuerza de roce estático. Ahora, ¿qué sucede cuando esta fuerza, que es la que está aplicando el chico, es mayor a la fuerza de roce estático? Entonces allí el objeto entrará en movimiento y pasará entonces a ser una fuerza de roce cinético, que es cuando existe movimiento entre las dos superficies de contacto, como lo podemos ver en la gráfica de acá arriba. Entonces, repito, para que exista una fuerza de roce estática, sabemos que entonces, a juro, en ambos casos tiene que haber contacto entre dos superficies, pero que la fuerza aplicada sea menor a la fuerza de roce para que éste no se mueva y tener una fuerza de roce estático. Ahora, cuando la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de roce, entonces allí sería una fuerza de roce cinético porque el cuerpo entraría en movimiento. Y tenemos entonces dos fórmulas que, si estamos hablando de estático, tiene su coeficiente o su constante, y si estamos hablando de cinético, igualmente esta constante va a variar. Pero también estas constantes van a depender de la superficie que estemos entonces trabajando. Y ambas se multiplican por la normal, que ya vimos entonces cómo se puede calcular la normal en las diapositivas anteriores. Perfecto, entonces estas son las dos fuerzas de roce que vamos a conseguir. Por otro lado, vamos entonces, ya finalizando lo que son los tipos de fuerza, vamos a darle apertura a lo que son las leyes de Newton. Acá son tres leyes que vamos a trabajar. La primera ley se conoce como la ley de inercia. ¿Cómo se conoce la primera ley de Newton? Ley de la inercia, ¿bien? Y esta tiene el siguiente enunciado. Nos dice que en la primera ley, todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. ¿Qué significa esto? Vamos a tener dos casos para que se pueda aplicar la ley de inercia: cuando un cuerpo está en reposo o cuando un cuerpo presenta un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que sea un movimiento rectilíneo uniforme, que lo vimos en clases anteriores? Que su velocidad es constante, no varía, es decir, no hay aceleración, porque al no haber variación de la velocidad no existe aceleración. Entonces, esto me va a presentar que la sumatoria de fuerzas sobre, por ejemplo, en este objeto, debe dar igual a 0, es decir, que se van a anular. Bien, en este caso. Y para este, cuando está en movimiento, sabemos que si no hay aceleración, entonces la fuerza neta va a ser igual a 0. Bien, entonces esto es lo que nos dice la primera ley. La fuerza neta va a ser igual a 0, es decir, un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hasta que no exista otra fuerza que actúe sobre él que cambie estos estados. La segunda ley es conocida como la ley fundamental de la dinámica. Entonces, la primera era ¿cuál? Ley de inercia. Bien, y la segunda, ley fundamental de la dinámica. Y esta nos define o se define de la siguiente forma. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, acuérdate que neta es cuando sumamos todas las fuerzas que estén sobre un objeto,
distinta de 0, este adquiere una aceleración directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su fórmula. De manera matemática, lo que tenemos acá, o a través de una fórmula, la sumatoria de las fuerzas, es decir, si hay 5 fuerzas, entonces las 5 fuerzas siempre tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces, esta aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que a menor masa, entonces va a tener mayor aceleración, y a mayor masa, entonces este va a tener menor aceleración, como lo acabamos de ver en la gráfica. La de arriba se mueve más rápido y la de abajo un poco más lento porque tiene mayor masa. Sabemos que la fuerza se va a medir en newton, pero si estamos trabajando en el sistema sexagesimal, es decir, que la masa se mide en gramos y la aceleración en centímetros sobre segundos, entonces esa fuerza la vamos a medir en dinas, que simboliza con la letra D y N, como lo tenemos acá. Bien, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo lo vamos a ver en un ejercicio? Una de las formas de ver esto en un ejercicio. Me plantean el siguiente enunciado. Un cuerpo de 2 kilogramos adquiere una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Encuentre el valor de la fuerza aplicada. Aquí es una sola fuerza que está aplicando para que este objeto se mueva con esta aceleración. Entonces, recordamos, ¿cuál es la fórmula para calcular la fuerza neta sobre un objeto? La acabamos de ver anteriormente. ¿Ya lo recordó? Sabemos que la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, como va a ser una sola fuerza, entonces sería F. Bien, ¿qué datos tenemos? Dice un cuerpo de 2 kilogramos. ¿Qué es esto, mis niños y mis niñas? La masa. Bien, y también me dan entonces, me dicen ya una aceleración. Me encantan mis líneas que salen de un derecho. De 4 metros sobre segundos. Entonces ya me están dando acá la aceleración. Tengo la fuerza y tengo la masa y tengo la aceleración. Lo que hacemos entonces es sustituir en la fórmula. La masa dijimos que son 2 kilogramos por la aceleración, que serían 4 metros sobre segundos al cuadrado. 2 por 4 nos va a dar entonces que la fuerza aplicada en este objeto es de 8 newton. Esto es una de las formas más sencillas de aplicar eso. Ya en la clase siguiente vamos a darle un poquito más de complejidad a este tipo de ejercicio y a finalizar con la tercera ley, que la vamos a dejar para la clase que viene para poder cumplir con el tiempo reglamentario de una clase online o grabada. Bien, entonces para ir cerrando vamos a ir haciendo un resumen. Seguimos trabajando con fuerzas, ¿cierto? Y estas fuerzas era una magnitud escalar o una magnitud vectorial. Recuerda que la fuerza la simbolizamos con una flechita o se representa con una flechita. Entonces, al ser representado con una flechita, sabemos que eso significa que son magnitudes vectoriales. ¿Qué significa esto? Que tiene módulo, dirección y sentido, que ya lo hemos visto o lo trabajamos en clases previas. Por otro lado, sabemos que esta fuerza nos puede producir ciertos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Nos pueden dar entonces, o nos puede producir movimiento, o nos puede producir deformación, o ambas. También vimos varios tipos de fuerza. ¿Cuáles fueron o algunas de esas fuerzas que vimos el día de hoy? Trabajamos con la fuerza normal. ¿Y la fuerza normal sucede cuándo? ¿Cuándo puedo hablar de que existe una fuerza normal? Cuando el objeto esté apoyado en una superficie. Bien, otro tipo de fuerza que vimos fue el peso. Y el peso sabemos que lo tiene todos los objetos del mundo. Va a tener o va a experimentar una fuerza peso. Y eso va a depender de la masa y la gravedad. Bien. Y por último, o una de las otras fuerzas que vimos, que sabemos que hay más, es la fuerza tensión, que sucede cuando
sujeto a cuerdas. Sí, esto es un poquito de lo que vimos el día de hoy. Igualmente, si queda algún tipo de duda, ustedes me pueden escribir y la aclaramos con mucho gusto. Espero que tengan un excelente día y les mando un beso y un abrazo fuerte.